Hola a todos, mi nombre es Iris Farini, soy una chiquita de venezolana. Quiero contar un poco mi experiencia, cómo fue emigrar de Venezuela aquí a Italia como persona con discapacidad, porque tanto mi esposo como mi persona decidimos emigrar aquí a Italia y cómo ha sido todo este proceso de adaptación desde que emigramos hasta el sol de hoy. Bueno, yo en Venezuela, de donde nací, laboraba después que me gradué como psicopedagoga. Soy profesional en psicopedagogía, mención déficit intelectual, y tenía mi propio consultorio. Con la situación, digamos, política, social, de todo un poco, obviamente se fue viendo la situación degradante que estaba sucediendo en Venezuela. Y se afectaba para una persona convencional que no tiene ningún tipo de discapacidad, muchísimo más a una persona con discapacidad. Por eso fue que después que yo recibí mi ciudadanía italiana, mi propósito, mi meta, mi proyecto siempre fue salir de Venezuela. En Venezuela hubieron días muy difíciles. Cabe mencionar que en Venezuela, todos los venezolanos lo sabemos, se iba la luz, no alcanzaba el dinero para las necesidades del día a día. Y bueno, para mí como persona con discapacidad era bastante difícil porque no tenía quien me ayudara. Sí. Mi apoyo emocional, diría que económico, fue mi esposa, que lo que pudimos en mi consultorio, yo ejercía mi profesión y después de que culminaba la jornada teníamos que salir a hacer las diligencias con respecto a lo que tiene que ver con hacer mercado y entre esas cosas comprar mis medicamentos y mis pañales. Yo uso pañales por mi discapacidad, por consiguiente el costo de los pañales era muy alto y fue una de las tantas razones. También yo estaba desmejorando en gran manera en la parte de lo que tiene que ver con mi salud, porque yo de manera permanente debo recibir fisioterapia, porque si no lo hago, tiendo a retroceder a nivel físico. Y eso fue una de las cosas también importantes por las cuales también decidimos emigrar, porque en Venezuela recibir atención fisioterapéutica a nivel privado, para que sea muchísimo más rápido, porque a nivel público es un proceso bastante largo, se tiene que pagar el costo de los servicios bastante altos. Y con lo que yo hacía con respecto, o lo que hacíamos nosotros en casa, con respecto a los trabajos que podíamos llevar a cabo como un matrimonio con discapacidad, era bastante difícil. Otro punto importante es que en Venezuela las personas con discapacidad es difícil conseguir empleo, aún siendo profesional. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que tener mi propio espacio donde yo ejercía mi profesión, porque que me contratara un centro, por ejemplo, un centro de atención integral como profesional y como psicopedagoga, era bastante difícil, porque había mucho, considero que todavía lo debe haber, mucho la ignorancia de la discapacidad, que porque tengo una discapacidad que claro está, en aquel momento yo caminaba. Ahorita el proceso de poder caminar ha sido un proceso bastante lento, camino pero con cierta dificultad. Yo caminaba, pero sentía muchos dolores articulares, me estaba a nivel físico debilitando, y muchos centros integrales no querían contratarme por toda esta situación. Mi esposo también, como persona con discapacidad, un tiempo consiguió un empleo en una empresa de realización de sushi. Le gusta muchísimo la cocina, y las jornadas laborales eran muy fuertes para el pago. O sea, él trabajaba de martes a domingo, 12, 14 horas, me tenía que dejar sola en casa,
y obviamente el pago era muy bajo. Esto fue un motivo por el cual decidimos vender hasta lo último que teníamos en casa y después decidimos emigrar para acá, para Italia. Primero estuvimos, como les mencioné en un video, 4 meses en España. Estuvimos en una fundación que el proceso de adaptación fue bastante difícil, pero bueno, agradecemos a Dios por ese proceso, porque ahora que ya estamos establecidos, tenemos ya nuestra casa, tenemos ya nuestro espacio, esto ha fortalecido mucho nuestra forma de ser, el ser más como individuos. Nos ha fortalecido muchísimo, nos ha enseñado a ser más resilientes, más agradecidos, y ha fortalecido muchísimo nuestro matrimonio. El entender que como matrimonio, si estamos juntos y primeramente si tenemos a Dios presente en nuestra vida, podemos lograr todas las cosas que deseamos. Unas cosas que nosotros siempre como matrimonio nos ha ayudado a avanzar es esa mirar a Dios. Nosotros somos cristianos evangélicos, creemos muchísimo en Dios y sabemos que solamente Dios y nadie más que Dios ha logrado o ha llevado a cabo cada uno de nuestras metas, de nuestros proyectos, de lo que deseamos, de lo que anhelamos, y un logro que quisimos llevar a cabo. O sea, siempre esperamos 2 años por este proyecto, que era tener nuestra casa, porque como yo les mencioné una vez en un video, nosotros vivíamos en una estructura del Estado donde teníamos que compartir espacios con otras personas. Agradecemos por ese tiempo, agradecemos por esas personas hermosas que conocimos en ese lugar, agradecemos por todos los procesos que nos enseñaron a ser más fuertes, más resilientes, más agradecidos, y sobre todo aprender a ver el lado positivo de las cosas. Yo en el proceso que estuve en Venezuela, yo caí en depresión y ansiedad. Sí, estuve en un tiempo de depresión y ansiedad, tomaba tratamiento psiquiátrico por muchos factores psicoemocionales, y siento que esto es todo lo que he vivido aquí en Italia, o lo que hemos vivido aquí en Italia como matrimonio, es como unas respuestas a mis oraciones en todo ese proceso que yo pasé, incluyendo que mi esposa estuvo allí, gracias a Dios primeramente, apoyándome y sosteniéndome tanto en oración como en apoyo emocional. Decidimos buscar en aquel momento, por un tiempo, ayuda psicológica gratuita, porque no teníamos las condiciones para pagar atención psicológica privada, y hubo una fundación en Venezuela que nos ayudó por un tiempo en todo ese aspecto. Pero un factor importante que nos ayudó muchísimo a nosotros y nos enseñó muchísimo a entender que todo tiene un tiempo y que todo tiene un momento, es descansar en Dios. Podemos entender que hay personas que no creen en Dios, que hay personas que deciden que los esfuerzos son propios, pero nosotros, como un matrimonio con discapacidad cristiano, hemos visto la mano de Dios puesta en cada uno de nuestros proyectos, en cada uno de nuestros logros, y agradecemos a Dios principalmente, y cada instrumento de Dios que Él puso en nuestro camino en el momento que decidimos salir de Venezuela, que fue un proceso bastante difícil a nivel emocional, y más para una persona con discapacidad. Fue entender que teníamos que aprender a descansar en Dios, entender que todo tiene su tiempo, que todo tiene su momento, que todo tiene su hora, y que si lo anhelábamos lo que anhelábamos nosotros, en el tiempo y la voluntad de Él y descansando en Él, podía llevarse a cabo cada uno de esos proyectos. Bueno, esta es la experiencia que quería contarles a ustedes con respecto a la parte de cómo fue mi proceso de adaptación desde que salimos de Venezuela hasta que llegamos aquí a Italia como un matrimonio con discapacidad. Un inmenso placer, gracias a todos por escucharnos, mil bendiciones.